Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. Campeones, Dani, España vuelve a ganar un título y eso siempre es importante, sea mayor o menor, en este caso la Liga de las Naciones, y ¿por qué no? Vamos a analizar cómo ha sido este torneo, este Final Four, con la eliminación de Italia primero y luego con la victoria por penaltis. Y qué penaltis, por cierto, enhorabuena a Unai Simón, sí, que ha callado bastantes bocas y ya se acabó lo del papelito este que le miró Bono. Bueno, pues el de Croacia no le miró ningún papelito en este caso. Yo creo que es una buena noticia para España, que en 2012 no ganábamos ningún título y además que como habíamos ganado Noruega de aquella manera y habíamos perdido en Escocia, pues había dudas con esta selección. Yo creo que un poco solventadas o bastante solventadas con esta Liga de las Naciones. Vamos a hablar de todo ello. ¿Dónde? Dentro del vestuario. Vamos a empezar este podcast de la Liga de las Naciones con el triunfo y celebrando. Hombre, es verdad que es un título menor, David. Es el tercer título que se celebra en Europa después del Mundial y Eurocopa. Pero me parece que después de 11 años sin ganar nada, creo que la selección española hizo una buena Final Four. Sí, sobre todo, a ver, no es una competición fácil de ganar. Es cierto que no es un torneo como la Eurocopa o el Mundial, pero todo lo que conlleva ganar varios partidos y luego llegar a una Final Four con rivales como Italia y Croacia, que bueno, es cierto que Italia no ha estado a su mejor nivel en los últimos años, aunque ganó la Eurocopa, pero no estuvo en el último Mundial, y Croacia con Luka Modric ha dado un salto de calidad en los últimos años. Para mí es importante ganar siempre un título. Yo recuerdo que de los 5 que tiene la selección española, los últimos 4, contando esta Liga de las Naciones, han sido desde 2008 en adelante. Disfrutemos un poco de la selección española, porque además creo que no estamos en una generación que nos dé esas esperanzas tan grandes que teníamos en Eurocopa, Mundial y Eurocopa. Nos hemos traído a María Trisac, nuestra compañera, para hablar en este podcast, y es lo primero que te queríamos preguntar, María. Sinceramente, claro, como cuando llegó De La Fuente y cuando nos íbamos del último Mundial, no es una generación para ganar títulos. Bueno, pues el primero lo hemos ganado, aunque sea menor, vamos, con lo que dice ahí, vamos a disfrutarlo, ¿no? Sí, aunque sea menor, yo creo que además lo decía Luis de la Fuente, ¿no? Decía, entiendo que es un título que no tiene tradición, que es un título menor, pero al final, oye, aquí están los mejores y hasta aquí se supone que han llegado los mejores, entonces hasta ahí esa parte de mérito. Y luego también creo que es un título más importante de lo que nos pensamos, porque venimos de un mundial con muy malas sensaciones. Creo que ganar un mundial es muy difícil, pero salimos muy mal parados. Entonces se nos juntó eso, se nos juntó que se va alguien muy carismático como Luis Enrique y nos traen a Luis de la Fuente y la gente estaba un poco chof, como diciendo, pasamos de todo, de las 1000 revoluciones a nada. Y al final, pues bueno, sin Luis Enrique, con un entrenador de perfil bajo, después del mal momento que tuvimos en el Mundial y con una selección que no es una selección como la de 2010 y no es de renombre, pues al final nos llevamos esa alegría de que hemos ganado un título. Y yo creo que una vez que nuestra selección entra en una buena dinámica, pues todo ayuda, igual que lo hemos visto con los equipos. Era un poco trampa, Dani, porque date cuenta, imagínate, vamos a ponernos en la suposición de que no se hubiese ganado la Liga de las Naciones. Si Luis Enrique nos clasifica y Luis de la Fuente no lo gana, se hubiese metido palos a Luis de la Fuente. Exacto. Se han metido palos a Luis Enrique incluso porque se supone que ahora que no está él, España empieza a ganar. Bueno, para ganar esto había que llegar a la Final Four, y Luis Enrique garantizó 2. Una final, que en este caso perdió contra Francia de aquella manera, con ese gol que no era fuera de juego, o era fuera de juego de Kylian Mbappé, y ahora hemos conseguido este título gracias primero a esa clasificación. Por lo tanto, tiene razón María en que lo mejor en este tipo de proyectos que no llaman demasiado la atención, porque Luis de la Fuente no es un entrenador que de inicio ilusionase a toda España, a los que le conocemos y sabemos que trabaja muy bien y que puede dar grandes réditos, pero necesitábamos empezar bien. Si pierdes, imagínate la que hubiese caído. De hecho, se hablaba de que si se perdía, Luis Rubiales, en vez de posar ahora en la foto como el otro día, lo mismo cogía el palo y le echaba afuera. Que por cierto, horrible esa foto, ese afán de protagonismo de Luis Rubiales en medio de Jordi Alba, que es el capitán, y de... Porque además se ha querido comparar al anterior presidente y me parece que Villar estuvo súper detrás de las fotos de Vicente del Bosque y Luis Aragonés, en las fotos que le habían sacado estos últimos días. Yo creo que Luis Rubiales tiene un afán de protagonismo también bastante claro. Quiere ser el presidente, quiere ser el presidente de todos los sitios, y a mí me parece que la selección hay que dejarla al lugar o en manos de quien sabe manejar esto. Luis Enrique sabe manejar, también Del Bosque, también Luis, también Lopetegui, y me parece que Luis de la Fuente puede manejar este bloque. Decía David una cosa, y yo reconozco que he sido de las primeras que ha caído en eso, y es en las comparaciones, ¿no?
en comparar a Luis Enrique con Luis de la Fuente, en decir, ay mira, Luis Enrique no hizo esto y Luis de la Fuente sí, si hubiese estado Luis Enrique habría hecho esto y nos habría ido mejor y Luis de la Fuente no lo ha hecho. Y creo que deberíamos de dejar eso a un lado. Sí, y fíjate totalmente. que yo reconozco que soy de las primeras que ha hecho ese tipo de comparaciones y creo que no nos beneficia nada. Creo que Luis Enrique cuando estuvo lo hizo lo mejor que pudo, lo mejor que supo y que ahora tenemos que disfrutar de lo que tenemos y ya Aportó David, me parece en Twitter, una reflexión hace poco, que por qué no estar en los dos barcos. Sí, se el puede barco, estar en los dos claro, barcos. se Se debe estar en los dos al barcos. claro, sí, yo creo que, a ver, se debe estar en los dos barcos. Yo creo que si eres español, lo que quieres es que tu equipo Eso sea es. campeón. Exacto. Igual que no entiendo gente que el otro día en el Wizzing Center insultaba al propio Luis de la Fuente o a Gavi por ser jugador del Barcelona. Mira, Eso es. yo no soy sospechoso en este caso de ir en contra, por ejemplo, del Atlético de Madrid, pero yo recuerdo que uno de los goles que más he celebrado en mi vida fue la panenca de Sergio Ramos contra supuesto, Portugal por supuesto. en la tanda de penaltis de la Eurocopa de 2012. A mí me da exactamente igual el equipo del que sea el futbolista cuando viste la camiseta de la selección española. ¿Por qué? Porque su beneficio es el mío. Entonces, si Carvajal marca el otro día un gol a Lopanenka y le da un título, ¿por qué no me voy a alegrar de que es Carvajal porque es del Real Madrid, jugador del Real Madrid? No termino de entenderlo. Sí es cierto que somos un país muy de club, Sí. no somos de selección, no es Italia, no es Francia. Ese es el pasito que Claro, nos falta. y yo creo que todavía, aunque María diga, y me parece que le honra reconocerlo de Luis Enrique y de la Fuente, Sí. yo creo, al revés también nos ocurre, me refiero, es difícil soportar la tentación de no Desde sacar luego. pecho. Por ejemplo, si en la próxima Eurocopa Luis de la Fuente no llega a las semifinales que hizo Luis Enrique, Recordar las semis. seguramente en el calentón tú digas, oye, esto Luis Enrique sí llegó a las Claro. semis. Sí, es verdad que nos falta ese pasito y fíjate que hemos ganado 2 Eurocopas y un Mundial y no se ha dado ese paso Nada. de ser un país de selección. ¿eh? Pero Somos un país de club. date cuenta que pasaba con Luis Aragonés, que yo siempre que España gana un título menciono a Luis Aragonés porque me parece que fue él el que todo, dio sí. un paso adelante, porque todo el mundo recuerda al Barcelona de Guardiola, que es 2009, pero ese fútbol de toque, de Sí, sí. asociación, de maravillar, de juntar a Xavi, de juntar a Iniesta, a Villa, a Fernando Torres, eso lo hizo Luis, descartando a un tío como Raúl González Blanco, que era una entidad, Totalmente. era una leyenda, lo sigue siendo. Y luego además tú ¿Ves? sabes... Y ahí la gente estuvo dividida. Totalmente. Es que a mí me da mucha pena que yo siempre recuerde a los momentos de la selección española con la afición dividida. Sí, sí. Bueno, en el Mundial de Sudáfrica la gente se juntó en la final y en la semi, Sí, sí. pero... No, mató a Busquets en el primer partido la porque derrota era, la derrota claro, con Suiza... porque era del Barcelona. Se bajaron Eso del barco es evidente. mucho, sí. Era un jugador del Barcelona, llegó a la final, o sea, llegó al primer partido, a la fase final de la Copa del Mundo. Primer partido, es que ¿cómo pone a Busquets? Los del Atleti iban a por Del Bosque, porque Del Bosque era el sucesor de Luis Aragonés Sí, y era del exactamente, Real sí, Madrid. sí, sí. Luego los del Real Madrid se enfadaron con Del Bosque porque quitaba piezas clave le llamaban antimadridista Bueno, Del Bosque. Efectivamente, es alucinante. por no contar, por supuesto, no solo el Mundial, sino que después de ganar el Mundial el periodo 2010-2012, que la selección ganó Eurocopa, es Sí. inaguantable. La Hubo selección un periodo insoportable. tranquilo que fue la primera etapa, la etapa de Julen Lopetegui hasta que se sabe que ficha por el Real Madrid. Claro. Porque además los resultados se iban acompañando. Recuerdo un partido de España-Italia en el Bernabéu con Isco, Sí, que nos sí, lo iba a sí, decir, sí. Isco saliéndose Sí. en ese encuentro. Pero luego ya estalló la bomba. Claro, Bueno, en el momento que Lopetegui Claro. dijo que se iba al Real Madrid de la manera en la que lo hizo, que Luis Aragonés dijo que se iba al Fenerbahce estando en la selección, pero claro, ya cuando entra al Madrid, totalmente. entra al Barcelona, No, entra al Atlético... Verdadera pena porque, acuérdate, me parece que además si estás tú en ese partido, hay un partido en el Metropolitano previo al Mundial que es un 6-1 Ah, Argentina, Argentina, sí, sí. que dices, España es candidata al Mundial. Sí, sí. Claro, es una pena que entre Lopetegui, entre Rubiales, culpa, quizá algunos piensen que más de Rubiales, algunos piensen más Yo de creo que más de Lopetegui, pero bueno. Rubiales jugó un papel importante y creo que si hubiese sido, como bien apunta David, otro equipo se hubiese perdonado, pero cuando aquí Es entra posible. Real Madrid, Barça, no se perdona. Es posible. Para bien o para mal, Igual el que Madrid si es el elemento Sí, sí, que totalmente. une y divide España Sí. muchas totalmente. veces. Igual que si es otro el seleccionador y se va al Barça. Pues la prensa en Eso este es, caso del Real Madrid, tampoco- ¿por qué tampoco se va se al hubiese Barça? perdonado. Recordad, el verano que España gana el Mundial fue el verano que se va David Villa, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Sí. ¿Era 2010? Sí. Vale. Cuando Villa era jugador del Valencia y marcaba goles como soles, la gente estaba muy de acuerdo en que el Claro. 7 de España podía ser Villa históricamente tal. Cuando fichó por el Barcelona, Ya no. claro, los madridistas, yo entiendo que el 7 de España va a ser para ellos siempre Raúl
y ya que el 7 de España en vez del Valencia fuera del Barcelona ya les tocaba un poquito más las narices. Por eso, entre unas cosas y otras, y es desgraciado para nosotros como país. Sí, a Raúl se le daban palos cuando estaba mal por ser del Real Madrid. A Torres, cuando era del Atlético de Madrid, se decía que se le inflaba y que era un jugador sobrevalorado porque era del Atlético de Madrid. Y Morata fíjate que vivió las dos cosas. Sí, cuando estaba en el Real Madrid, Morata era el futuro de España, decide marcharse, es una opción lícita. ¿Cómo te puedes ir del Real Madrid? Es un paquete. Y yo creo que la carrera de Morata se ha visto muy afectada por esas comparaciones. Y ya no se le reconoce ni siquiera como el delantero de la selección española. Y hay mucha gente que lo utiliza a forma de burla o de risa. Sí. Por eso creo que ganemos títulos, aunque sean minoritarios, hay que celebrarlo. Y sí que tenía esperanzas puestas hasta el otro día en la celebración en que Luis de la Fuente pudiese unir todo esto, porque es una persona de perfil bajo, porque creo que no se casa con nadie, que él apuesta por los suyos, por los chicos que conoce. Bueno, y ha hecho una buena, pero, ha hecho dos listas valientes, ¿eh? Por eso que se le acusaba de no tener personalidad, ha dado un golpe encima de la mesa, ha llevado a gente que quizá nosotros no hubiésemos llamado por edad, porque no nos encajaba. Pero claro, el otro día cuando llega a la celebración y escuchar los insultos me dio mucha pena, porque toda esa esperanza que tenía yo se me vino abajo. A mí también, pero es lo que decíamos al comienzo de este capítulo. No hemos sido ni siquiera con una Eurocopa, con 2 Eurocopas y un Mundial, país de selección. Pues totalmente. Imagínate siéndolo es que tú haces del desierto. Mira, esto es muy sencillo. Yo creo que tú sales ahora mismo a la calle en Argentina y le dices a un seguidor de Boca o River o Independiente o Vélez, el que sea, mira, tienes que elegir entre que ganéis este año la Copa Libertadores o que Argentina gane el Mundial. Bueno, olvídate, Mundial. No hay debate. Francia, Mundial. Bueno, la afición del Paris Saint-Germain lo mismo dice, bueno, la Champions que la necesitamos, pero bueno, en Italia ni te cuento. Inglaterra me da la sensación que también. Total. Pero en España, tú a un seguidor del Real Madrid le dices decimoquinta o Eurocopa. Decimoquinta. Al Atleti ni te cuento. Bueno, claro, Atleti, primera Champions el próximo Mundial. Le dan vueltas al Mundial y quieren ganar la primera Champions. Y en el Barcelona ya ni te cuento. El Barcelona tiene un condicionante muy político que hace que incluso jugadores que disfrutan mucho de ser españoles durante su etapa allí tengan que estar bastante más callados que en otros clubes. No sé, a mí me da la sensación de que no vamos a avanzar en ese sentido, que vamos a tener que convivir con eso. Hasta en eso de la Fuente, es por calidad de los jugadores, pero hasta en eso de la Fuente lleva a los 3 jugadores del Barcelona que a lo mejor menos les importa, Jordi Alba, Gavi y Pedri, que el condicionante político, porque no son catalanes. Bueno, sí, Jordi Alba sí, pero es verdad que se fue enseguida al Valencia. Pero que te quiero decir que son incluso de otras partes de España. Pero claro, llegará el momento en que esté bien para ir Sergi Roberto, esté bien para ir uno de la cantera del Barça que haya subido. Y lo tienes que llamar. Pero y claro, yo espero que lo llame. Pero bueno. De todas maneras, hay que ser inteligentes. Si esto ha pasado siempre, cuando hay jugadores en concreto que por su carácter, cuando están en tu equipo, son tus maravillosos y cuando están en el otro te enfadas. Casos, Diego Costa, Raúl García. Raúl, cuando estaba en el Real Madrid, yo recuerdo que era un jugador que era muy pesado porque te marcaba goles siempre y no sabías cómo, estaba en el área echándose una siesta y te marcaba un gol. Pero yo recuerdo que cuando vestía la camiseta de la selección yo decía, bueno, esta es la mía. Si me causa pereza cuando juega en el Real Madrid porque marca goles no se sabe cómo, ahora en la selección me los va a marcar a mí. O en los córner, otro ejemplo. Yo cuando veía a Sergio Ramos subir a un córner con el Real Madrid, pues imagínate, ya hemos vivido situaciones parecidas. Pero luego pensaba, está en la selección, va a marcar, puede marcar hoy. Simplemente, oye, ahora eres tú el claro, combinado tuyo. O Casillas. El que lo puedes disfrutar, pero es que a mí me pasa a día de hoy con Gavi. Gavi, que es un jugador que por ese carácter que tiene es muy polémico. Yo cuando lo veo con la camiseta del Barça a lo mejor me pone de los nervios, pero cuando lo veo con la camiseta de España pienso qué suerte tenemos de tener un chico como Gavi que es súper joven, que mira cómo pelea, que no se achica ante nadie, da igual la edad del rival que tenga enfrente, y me siento orgullosa y es mi momento para disfrutar de un jugador así. Oye, futbolísticamente, para tratar algunos temas del otro día, no ya contra Italia, pero sí contra Croacia en la final. Bueno, si queréis tratar contra Italia, hubo muy pocos cambios. Cosa sorprendente, en una misma Final Four, de jueves a domingo hace un cambio, 2 en el 11 titular. Me gustó mucho, y lo he comentado en Fútbol de Radio y en el primer palo, el doble pivote Fabián-Rodrigo. Y me parece que si están bien los dos va a ser un doble pivote de larga duración. ¿Sabes qué pasa? Que a día de hoy, Rodrigo y un palo es un buen doble pivote. Sí, por supuesto. Rodrigo y una mesilla, o sea, me refiero, es tan bueno que no con esto quiero
menospreciar a Fabián. Pero me parece que hemos ganado un jugador de un peso, de una jerarquía. Yo creo brutal. que va a ser el pilar de esta selección. De todas formas, sí que es verdad que al principio de ese España-Croacia, cuando veo que no está Mikel Merino, digo, madre mía, a ver si ha metido la pata. Y fíjate que me gustó mucho ese doble pivote, aunque Fabián estaba un poco tocado. Y en algunos momentos del partido él llevaba un vendaje, no me recuerdo si era la pierna izquierda o derecha, y se estaba tocando y le estaba costando. Y es lo que tú dices, ¿no? Si no está al 100% y nos han hecho disfrutar de esa forma, cuando Fabián esté al 100%, yo creo que vamos a gozar. Y además me parece muy importante porque Luis de la Fuente lo conoce muy bien. Y es una apuesta personal prácticamente suya. De hecho, estoy a punto de mandarte un mensaje de estas pedradas que tenemos. Las fin de semana, de mandarnos los cosas que vemos en los partidos. Yo estaba convencido que David estaba viendo el partido. Y claro, no solo es el doble pivote, sino que Gavi, Jeremy Pino y Asensio son jugadores que se juntan y se forma un centro del campo con 5 tíos que es muy espeso para el rival. Lo que pasa es que a mí no me sigue gustando el tema del 9. Te explico por qué. Creo que da igual el 9 que tengas ahora mismo del perfil Morata o Joselu. Son diferentes, me refiero. Joselu es quizá un poco más rematador, tiene más eficacia en esos remates dentro del área, y Morata es un poquito más para jugar en velocidad al espacio, aunque también va bien de cabeza y también remata dentro del área. Pero me da la sensación de que daba un poco igual quien estuviese arriba, porque la única función que estaba haciendo era retener a los centrales y en caso de que se fuese a perder el balón en una zona complicada, balón a que la peleasen ellos. Bueno, es que Morata no tocó mucho la pelota. Y luego salió Joselu y tampoco, porque parece que la orden en España, que por cierto yo echo de menos la época en la que Torres y Villa jugaban juntos, no porque lógicamente no hay un Torres y un Villa actualmente. Claro. Pero dos delanteros, no entiendo por qué se rompe ese... Porque se recurre siempre al 9 en solitario, claro, sí, es cierto. Dos extremos para que dos tíos rematen, pues se podía jugar también, o José Lu Morata. Doble 9, José Lu Morata, o un 9 y un 7, que eran Torres y Villa. Por ejemplo, José Lu Ansu Fati, cuando lo sacó Luis de la Fuente, me gustó. Me gustó mucho. Ansu Fati hacía un ejercicio de trabajo y de perrear un poco el balón ahí alrededor del área, mientras que José Lu estaba esperando el remate. Claro. Torres en su día lo que hacía era llevarse a los centrales y el que llegaba era Villa. Villa, de hecho, reconoció que sin Torres no hubiese marcado 10 o 15 goles con España. Echo de menos que ese 4-3-3 o 4-2-3-1 que tenemos habitualmente, oye, ¿por qué no un 4-4-2 a veces para tener dos referencias que los centrales digan, a ver a quién salgo ahora o quién me arrastra un lateral o no? Pero no se atreven. Nos falta un poquito de innovación, quizás, y un poquito más a eso iba yo, de valentía. porque Luis de la Fuente me parece que tácticamente estuvo muy bien en los dos partidos, pero no es un entrenador que si os fijáis los cambios, se va Fabián, entra Mikel Merino, se va Morata, entra José Lu, se va Ansu, se va Jeremy Pino, entra Ansu, es jugador por jugador, si no quiere tocar nada. Pero ya desde 2010 tenemos esa tendencia, yo lo vi solo en 2008, porque date cuenta que en 2010 el 9 era Villa y el día que tuvo que sacar otra cosa diferente sacó a Llorente para el partido contra Portugal en octavos. Luego en 2012 fue falso 9 con Cesc hasta que coge la titularidad Torres, que luego es Pichichi del torneo. Y a partir de ahí hemos visto un Diego Costa de punta, es verdad, pero no hemos terminado de ver nunca dos delanteros, o por lo menos un 9 y un 7, por poner el ejemplo de dos delanteros diferentes. Pienso ahora, hombre, el mejor Iago Aspas, por ejemplo, con un 9 podría funcionar, pero Iago Aspas empieza ya, lógicamente, a no ser ese jugador. Fíjate, con el por saco que le hemos dado a Luis Enrique diciendo no llamas a Iago Aspas, no llamas a Iago... Ahora tampoco, no lo echo de menos. Pues no. Si es que Iago Aspas yo creo que en la selección tiene que estar si está muy bien. No, y que yo creo que Iago Aspas es el típico jugador que está acostumbrado al 100% a ser el tío por el que gira todo el juego del equipo. Y en la selección no es así. No puede ser. Lo hablamos un día con Lampard y Gerrard, ¿te acuerdas? Que eran dos jugadores que en sus equipos eran los que hacían el box to box y que llevaban toda la responsabilidad. Cuando los juntabas, error. Porque no pegan, eso en las conexiones hay cables que no funcionan juntos. Lo explicó Luis Enrique en una rueda de prensa por qué no llevaba a Iago Aspas. Y dijo claramente, oye, es que en el Celta, no sé si os estáis dando cuenta, en el Celta es la estrella. Es por lo que gira todo el equipo vigués. Lo reconoce los compañeros del Celta que tenemos. El Celta es Iago Aspas. En la selección no puede ser así. Claro, a no ser que tengas muchas estrellas. Por ejemplo, Francia. Griezmann en España sería un jugador al que habría también que jugar para él, para que él crease y a partir de ahí crear la jugada. Pero como en Francia tiene a Mbappé, tenía Benzema, tenía jugadores tan buenos, Griezmann entiende que ahí tiene que cumplir un rol diferente y aparte bajaba la posición y se acostumbraba a jugar así.
En Alemania en su momento también había futbolistas muy buenos como Müller, que se dedicaban a darle soluciones a los delanteros, a los laterales, a los centrocampistas. En España no tenemos tampoco una figura así como Yago Aspas que digas, no, hay que jugar alrededor de él. No la tenemos. Que yo creo que tampoco es malo eso, tener más un equipo que una estrella donde pivote yo todo. Creo que al contrario, y prefiero tener un equipo en su conjunto que una estrella, porque creo que dificultaría mucho las cosas. A mí también, sí. Luego no ayuda, ya por último, a ver, no ayuda, yo siempre soy de selección, a mí me gustan los parones de selección, a mí nunca me han incomodado. Es cierto que cuando vas en la jornada 36 de Liga, sí, ahí ya te mueres. Pues dices, joder, que sí, siguiera la Liga, pero bueno, tampoco, ahora va... que pare segunda también. Claro, que pare segunda, sí, efectivamente. Eso, lo que ha pasado, mira, aprovechemos para darle foco a esto. Lo que ha pasado con el Alavés, que un jugador tenga que ver desde la concentración de la Sub-21, puede ser. Sí, es surrealista. El ascenso, con Antonio Blanco. Claro, el ascenso de su equipo sin poder ayudarles es increíble. Más su míster decía, pues si es que les hemos hecho la gran temporada en el equipo, es lo que les hace internacional, pues en un momento determinado, coño, claro. que se cambien las sinergias. Y luego es verdad que Antonio Blanco, con el Alavés en primera, es más fácil que el equipo, que el Real Madrid te aumente la cesión. Lo que va a pasar con Villalibre, lo que va a pasar con Alcaín, cedido por la Real, etcétera. Pero bueno, lo que iba yo, que en septiembre para la selección para unos partidos de clasificación en Georgia y contra Chipre en casa. Que ni eso la UEFA, por ejemplo, si está Escocia y Noruega en el grupo, pues combina un poco el calendario. Y claro, justo los dos partidos que van a parar, pues oye, en teoría España los va a ganar de sobra y no son atractivos, pero habrá que estar con la selección, pero bueno. Sí, a ver, eso es lo bueno de la Liga de las Naciones, que los nombres siempre son importantes. Al final el otro día era, yo recuerdo en Fútbol de Radio hablando el viernes, es un España-Italia. Aunque no te apetezca demasiado verlo porque sea un viernes casi de verano ya, que te apetezca salir a tomarte algo, es una España-Italia, no es una España-República Dominicana. Con todo pero respeto. Bueno, aunque no sean atractivos esos partidos, yo creo que nos viene muy bien a todos verlos para ver si este proyecto tiene continuidad, no tiene continuidad, de qué pie cogea Luis de la Fuente. Si nos cogiese en otro momento con nuestra selección, pero oye, estamos en plenas novedades, pues vamos a ver cómo sigue todo esto. Y después de haber ganado un título. Porque que la Eurocopa se demostró. Italia ganó la última Eurocopa. Sí, el favorito era Francia. Se ha demostrado que los grandes tienen tropiezos. Sí. Vamos a estar ahí, por lo menos. Claro. Vamos a estar ahí. Si de repente, yo creo que al final, raro es que en 2024 la favorita no sea de nuevo Francia. Sí, lo más seguro es que lo sea. No veo otra alternativa, veo equipos muy buenos como Inglaterra, pero que España esté ahí. Y nunca se sabe si Asensio, por ejemplo, funciona mejor en el Paris Saint-Germain que en el Real Madrid, gana peso, Ansu Fati que recupera una posición buena, jugadores Marcos Llorente, Coque puedan volver a conseguir esa posición en el centro del campo. Bueno, sé que a algunos no les gustará que los madridistas atléticos o culés vayan muy bien, pero para la Eurocopa nos vendría muy bien. Hombre, de lujo. Dentro del vestuario, con David Vinuesa y Dani Blanco. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio.